Recuerdo la primera vez que vi a Julián. Fue un día soleado, uno de esos días en que el cielo parece despejado de cualquier preocupación. Había llegado a la casa con mi padre después de su boda con María. Fue una ceremonia íntima y hermosa, donde todos nos sentimos envueltos en una atmósfera de amor y esperanza. Sin embargo, para mí, el verdadero impacto llegó al conocer a Julián. Antes de empezar, recuerda suscribirte a este canal, darle like y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, iniciemos con este video. Mi padre se casó con María después de un año de noviazgo. Ella era una mujer encantadora, con una sonrisa que iluminaba la habitación y una calidez que me hizo sentir bienvenida desde el primer día. Lo que no esperaba era la presencia de su hijo, Julián, quien había estado estudiando en el extranjero y recién había regresado para la boda. Al entrar a la casa, noté a Julián de inmediato. Era alto, de complexión atlética, con ojos verdes que parecían ver más allá de la superficie. Su cabello castaño desordenado le daba un aire despreocupado, pero había una intensidad en su mirada que me dejó sin aliento. Nos presentaron formalmente, y aunque intercambiamos pocas palabras, sentí una conexión instantánea, como si nuestros destinos estuvieran de algún modo entrelazados. A medida que la tarde avanzaba, observé a Julián desde la distancia. Él también parecía consciente de mi presencia, sus ojos encontrando los míos en varias ocasiones. Había una chispa, una tensión que no podía ignorar, y eso me intrigaba y me asustaba a partes iguales. Los días pasaron y la convivencia se volvió rutinaria. Nos adaptamos rápidamente a la nueva dinámica familiar, aunque siempre había una ligera tensión en el aire. María era dulce y atenta, y hacía todo lo posible para que me sintiera cómoda. Mi padre, por su parte, estaba más feliz de lo que lo había visto en años, y eso me daba una sensación de paz. Julián y yo encontramos pequeños momentos para conversar entre las tareas diarias. Me sorprendió descubrir lo fácil que era hablar con él. Teníamos intereses similares en música y literatura, y nuestras conversaciones a menudo se extendían hasta altas horas de la noche. Sin embargo, había una barrera invisible que ninguno de los dos parecía dispuesto a cruzar. Poco a poco me fui dando cuenta de que no podía apartar la vista de él. Sus gestos, su risa, todo en él me atraía irresistiblemente. Había algo en la forma en que me miraba que me hacía sentir expuesta y a la vez profundamente comprendida. Pero era consciente de que cualquier cosa que sucediera entre nosotros podría complicar nuestra nueva vida familiar. Cada vez que pasaba cerca de Julián, sentía una tensión palpable entre nosotros. Era como si una corriente eléctrica invisible nos conectara, aumentando en intensidad cada vez que estábamos en la misma habitación. Había momentos en los que casi podía sentir el calor de su cuerpo, a pesar de estar separados por varios metros. Una noche, mientras todos dormían, bajé a la cocina por un vaso de agua. La casa estaba en silencio. La única luz provenía de la luna que se filtraba por las ventanas. Al entrar a la sala, me sorprendió encontrar a Julián allí, sentado en el sofá, absorto en sus pensamientos. Sus ojos, cuando se encontraron con los míos, estaban llenos de una intensidad que me hizo detenerme. Nos quedamos mirándonos durante lo que pareció una eternidad, el silencio entre nosotros lleno de promesas no dichas. Sentí mi corazón latir con fuerza, consciente de la atracción que emanaba de él. Julián me invitó a sentarme a su lado con un gesto. A pesar de mis nervios, me acerqué y me senté. El sofá de cuero crujió bajo nuestro peso. Nos quedamos en silencio por unos minutos, compartiendo una cercanía que parecía cargada de electricidad. Era como si cada respiración, cada movimiento, amplificara la tensión entre nosotros. Julián estaba tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El aire estaba cargado de expectativa, y mis nervios estaban al borde del colapso. De repente, sin decir una palabra, Julián se inclinó hacia mí. Mi corazón latía con fuerza y 1.000.000 de pensamientos pasaron por mi mente en ese instante, pero ninguno logró detener lo que estaba a punto de suceder. Nuestros labios se encontraron en un beso suave, tentativo al principio. Sentí una chispa recorrer mi cuerpo, encendiendo cada uno de mis sentidos. El beso se volvió más apasionado,
como si una barrera se hubiera roto y ya no hubiera vuelta atrás. Sus labios eran firmes y cálidos, y el sabor de su boca me embriagó. Sentí sus manos en mi espalda, moviéndose con una mezcla de urgencia y ternura. El contacto de su piel contra la mía me hacía perder la noción del tiempo y del espacio. Todo lo que existía en ese momento éramos nosotros dos, entregados a una pasión que había estado latente desde el primer día. Cada caricia, cada suspiro, nos llevaba más lejos, haciendo que la tensión que habíamos sentido durante semanas finalmente encontrara su liberación en un beso que parecía durar una eternidad. La intensidad del momento nos envolvía, y por un instante nada más importaba. Estábamos perdidos en un torbellino de emociones, cada vez más cerca, cada vez más intensos, hasta que todo lo demás desapareció y solo quedamos nosotros, unidos por una pasión incontrolable. Antes de continuar, recuerda dejarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, sigamos. El beso se intensificó y nos dejamos llevar por el deseo. Julián me tomó de la cintura y me atrajo más cerca. Nos tumbamos en el sofá, nuestras respiraciones aceleradas y nuestros cuerpos entrelazados. La sensación de su piel contra la mía me hacía perder la noción del tiempo. Todo lo que existía en ese momento éramos nosotros dos, entregados a una lujuria incontrolable. Sentí sus manos explorar cada rincón de mi cuerpo, sus caricias despertando en mí un torrente de sensaciones que jamás había experimentado. Mis manos también se aventuraron sobre su cuerpo, descubriendo la firmeza de sus músculos y la suavidad de su piel. El deseo nos consumía, haciendo que nuestros movimientos fueran más urgentes, más desesperados. El sofá crujía bajo nuestro peso, pero ese sonido se perdió en la sinfonía de nuestros suspiros y jadeos. Cada roce, cada beso, cada caricia nos acercaba más al abismo del placer. La intensidad del momento era abrumadora, y no podía pensar en nada más que en la necesidad de sentirlo más cerca, de perderme en él por completo. Julián me miró a los ojos, y en su mirada encontré un reflejo de mi propio deseo. No había vuelta atrás, y ambos lo sabíamos. Nos movimos en perfecta sincronía, nuestros cuerpos respondiendo a un ritmo antiguo y primitivo. Sentí que me desvanecía en sus brazos, y la realidad se desdibujaba, dejando solo la pura, ardiente necesidad de estar juntos. Nos movimos al unísono, explorando cada rincón de nuestros cuerpos con una mezcla de urgencia y ternura. Los límites entre el placer y la necesidad se desdibujaban. Cada caricia, cada beso, cada suspiro nos llevaba más lejos, hasta que finalmente nos dejamos llevar por completo. La intensidad del momento nos hizo perder el control y alcanzar el clímax en una explosión de sensaciones. Fue como si el mundo explotara en un caleidoscopio de colores y sensaciones. Grité su nombre, incapaz de contener la oleada de placer que me atravesaba. Sentí sus manos aferrarse a mí con más fuerza, sus labios buscando los míos en un último beso desesperado, mientras nuestros cuerpos temblaban con la liberación conjunta. Nos quedamos allí, abrazados, nuestros cuerpos aún estremeciéndose por los restos del éxtasis. El sofá, que había sido testigo de nuestra pasión, parecía pequeño en comparación con la inmensidad de lo que habíamos compartido. Sabía que nuestras vidas habían cambiado para siempre y estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera después. Finalmente, me separé un poco y lo miré a los ojos. Vi en su mirada un reflejo de mis propios sentimientos, satisfacción, confusión y una chispa de esperanza. Nos levantamos del sofá y con un último beso nos dirigimos a nuestras habitaciones. Mientras subía las escaleras, sentí una oleada de anticipación y nerviosismo. Sabía que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Había experimentado algo increíblemente profundo con Julián, y aunque el futuro era incierto, estaba dispuesta a abrazar los cambios que vendrían. Sabía que, pase lo que pase, había encontrado algo especial, algo que valía la pena explorar y proteger. Esto ha sido todo por ahora. Si te ha gustado este video, recuerda dejarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.